Nos encanta saludar a todos los oyentes que nos escuchan en Radio Tiempo, que tienen la oportunidad de vernos cada noche, que tienen tal vez la posibilidad de descansar con música muy tranquila. Bienvenidos, aquí estamos, somos navegantes de la noche en Radio Tiempo todo el tiempo. Me encanta que esta noche sea muy especial. Lo va a ser exactamente porque todos los que somos papás, me incluyo, soy papá de una hija preadolescente de 9 años a quien amo con todo el corazón, que es María Antonia, pero también al mismo tiempo aquellos que son papás y mamás presentes y que por distintas circunstancias hoy se enfrentan a lo desafiante que es criar a los hijos en esta etapa tan moderna. Y nos metemos en la lista, a todos, absolutamente a todos. Por eso hoy hablaremos justamente en este nuevo espacio que hemos construido para ustedes los mejores oyentes del mundo, los oyentes de Radio Tiempo y además los navegantes de la noche que a propósito están disfrutando de este espacio a través de nuestro live, como siempre acostumbramos, a través de soy David Silva, a través de Instagram. Te invito a que también nos veas en forma simultánea, porque hoy tenemos un invitado muy especial. Así que saludo a todos los que a esta hora dicen: hola David, aquí estoy, a través de soy David Silva en Instagram, a través de la radio 89.5 en la ciudad de Cali, a través de radiotiempo.co y en la app Radio Tiempo disponible para Play Store y App Store en cualquier lugar del mundo. Tengo al lado mío un gran amigo que además es speaker internacional, es educador y especialista en inteligencia emocional y además tiene una amplia experiencia como mentor de familias en crianza infantil, y hablaremos justamente esto el día de hoy. Por eso ha sido invitado, estará con nosotros durante todos los miércoles en los Navegantes de la Noche para que esto sea maravilloso de poder compartir. César, bienvenido a los Navegantes de la Noche, bienvenido a este espacio. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va todo? David, muchas gracias, hombre, por la invitación. Feliz de estar aquí compartiendo contigo este espacio. La verdad es que lo soñé en algún momento, lo soñé. Hoy colocaron una historia en mi Instagram diciendo, o en mis redes sociales, contando que los sueños se hacen realidad. Y soñé alguna vez salir en televisión y salí en Televisa en pandemia. Soñé salir en la tarde del sol y salir en las tardes del sol. Y ahorita soñé en estar en una emisora y estoy contigo hoy disfrutando este espacio. Las cosas no pasan por casualidad. Siento que al final tomamos acción, nos proponemos que eso pase y por eso terminan pasando. Porque uno puede decir, yo quiero ganarme la lotería, pero si usted no la compra, si no acciona eso, no va a pasar. En este caso soñaste, y para mí también es un privilegio tenerte, primero que todo por la experiencia que tienes en poder ser ese facilitador en las familias de poder llevar una crianza sana, saludable. Y hoy nuestro tema que ha generado cierta controversia porque hablábamos del aquí mando yo. Ese aquí mando yo, César, que puede transformarse en aquí mando yo con esa crianza antigua que seguramente muchos les tocó vivir de parte de los abuelos o los papás, pero también el aquí mando yo de los hijos, porque aquellos papás que no quieren ser ese tipo de modelo, repetirlo nuevamente en sus hijos, han visto cómo sus hijos han adoptado el poder en la crianza de aquí en adelante. Entonces, me encantaría que habláramos de todo lo que vamos a tener, por menores chiquititos, de lo que vamos a tener hoy en la crianza infantil en los Navegantes de la Noche. Sí, es muy importante lo que estás diciendo porque la verdad es que los modelos de crianza han cambiado muchísimo y siempre digo que nuestros padres no tuvieron la culpa, realmente ellos no tenían mucha información y digamos que lo que hacían era lo que ellos pensaban que se debía hacer, más que por intuición, y entonces se utilizaban métodos muy arcaicos donde había mucho grito y había mucho autoritarismo, ¿no? Y hoy estamos viendo otro tipo de crianza, hoy se manejan las cosas distinto, hoy tu hijo te pregunta, hoy tu hijo es capaz de increparte y decirte, papá, pero no estoy de acuerdo, hoy tu hijo tiene voz y voto. Nosotros en nuestra época, pues lo hablo por mí y bueno, y por muchas personas que he tenido en consulta, no podíamos decir nada, o sea, con una sola mirada sabíamos que teníamos que hacer lo que había que hacer y agachábamos la cabeza, pero los chicos de hoy no, los chicos de hoy son indagadores, los chicos de hoy Sí, tienen más personalidad que la que teníamos nosotros en esa época, entonces por eso han ido cambiando o ha ido cambiando el modelo de crianza. pues de esto hablaremos con César Molina, estará acá con nosotros cada miércoles. Vayan dejando sus preguntas, sus comentarios, porque tenemos este espacio para que ustedes también puedan hablar de aquello que no siempre se habla. Y qué bueno que lo hablemos con alguien que tiene la experiencia, que es profesional justamente en esta materia, para que todos cojamos una hoja de papel, lapicero y empecemos a aplicar. Porque de nada vale que tú hoy escuches el programa
que lo veas y estás esta hora en Instagram, pero que mañana termine siendo paisaje para ti. Hay que accionar desde mañana mismo, cuando los niños se levanten al colegio, empezar a cambiar y ver esto cómo transforma día a día exactamente la crianza con tus hijos y la relación que tiene con ellos. Así que pendientes, bienvenidos a los que están conectados por WhatsApp, a los que están conectados por nuestro live. Bienvenidos también, @soy David Silva. Saludamos a todos los que están a esta hora disfrutando de la música tranquila. Aquí estamos César Molina y David Silva en Los Navegantes de la Noche. César, ¿cómo pueden seguirte a ti en redes sociales? Bueno, me pueden seguir como @César Molina Mentor en Instagram y en Facebook como César Molina Ramírez, bueno, al igual que en TikTok como César Molina Mentor. Bueno, ya venimos exactamente con música, pero al mismo tiempo también venimos con esos modelos de crianza antiguos y cómo enfrentarnos a la modernidad con hijos que prácticamente se saben absolutamente todo. 9:18 minutos, aquí estamos en Los Navegantes de la Noche, el programa de las buenas historias. Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos. Feliz noche. ¿Cómo nos escuchan? Quiero que me digan cómo nos escuchan, cómo nos ven hoy. ¿Cómo nos ven? Bueno, hoy tenemos un programa muy bonito. Hoy hablaremos de crianza infantil porque los hijos en esta época y en esta sociedad, en este momento 2024, tienen un chip diferente a como éramos nosotros antes. Y por eso hoy ese espacio con César, que ya se los voy a poner aquí en primer plano, es empezar a notar cómo podemos mejorar la crianza con los hijos. Seguramente tú dices, últimamente choco con mi hijo, con mi hija, o siento que no la entiendo, o de pronto estás pasando de que ya no es niña, niña y entró a la preadolescencia, que por ejemplo ese es mi caso, mi hija. Yo noté los cambios de mi hija, por ejemplo, César, cuando yo voy a Netflix en sus programas más vistos en su perfil infantil, me doy cuenta que ya dejó de ver La Doctora Juguetes, Peppa Pig, ya dejó de ver Junior Express, ya son series mucho más juveniles de niñas que exactamente describen los dilemas, los problemas que enfrenta una niña de 9 a 11 años. Incluso en el colegio tiene amigas de esa edad. Entonces uno dice, ya mi hija no es una bebé, no quiere verla como chiquitita, es mi bebé, siempre será mi bebé, pero ya hay que aceptar que es una niña preadolescente. Y para todos los que se enfrentan a esos cambios, ¿qué consejo crees tú que hay que tener en cuenta? Sin que entremos en materia del tema, porque lo vamos a tocar cuando estemos al aire, César, ¿qué debe tener en cuenta alguien que quiere identificar esos cambios de etapas en la crianza de un hijo? No, pues primero lo que estás diciendo, o sea, nosotros cuando, no sé si recuerdas cuando estábamos chicos, solo existía la adolescencia, que era a los 13, o sea, la niñez, Sí. y luego pasamos bruscamente a la adolescencia a los 13 años, y luego pasamos a la adultez supuestamente a los 18 años. Muchos estudios han demostrado de que hay unos pasitos antes de eso, es decir, hay una preadolescencia antes de la adolescencia, es decir, que a los 9 años tú ya vas a empezar a notar los cambios. Si tú no sabes esto, entonces te coge por sorpresa. Por eso a muchos papás los coge por sorpresa lo que estás diciendo tú, que a los 9 empezó a cambiar de programa, entonces porque las personas no sabíamos que a esa edad es que ya empezaba esa preadolescencia. Entonces, cuando yo ya sé que esto está pasando, por ejemplo, una persona que nos esté escuchando y su hija tenga 8 años, de una vez, ya, dentro de un añito, todo va a empezar a cambiar. Yo recuerdo una vez que una amiga me dijo, mi hija sopló la vela a los 12 años y todo cambió. Claro, se volvió adolescente. Y la adolescencia es una etapa que duele, hermano. Duele porque pues nos duele a nosotros como papás, porque vemos los cambios de nuestros hijos, pero a ellos también les duele porque están creciendo. No sé si has escuchado que dicen que cuando los niños están creciendo, les duelen los huesos, ¿no? Entonces que les empieza a doler es que están creciendo. Entonces lo mismo pasa con su personalidad. Ya no quieren estarse pareciendo a nosotros, ya quieren tener su propio criterio. De hecho, ellos cuando sienten que están pensando igual a nosotros, para ellos es una derrota, porque ellos quieren pensar como ellos, quieren tener su propia forma de ver las cosas. Y aunque mucho viene de nosotros, lógicamente, pero es esa etapa de descubrimiento. Eh, yo siempre pongo un ejemplo, David, si me lo dejas dar, es un ejemplo que se asemeja a la construcción. No tengo nada que ver con la construcción, no estudié eso, pero en algún momento de tanto hablar con tantas personas, no sé por qué a una familia me dio proponerle como este símil, y era, haz de cuenta cuando tú compras
compras un apartamento o una casa en planos. Ok. Entonces tú vas y la compras, ¿cierto? Está en planos. Haz de cuenta que ese plano son tu niña. Tiene 6 años, 7 años. Resulta que empieza la construcción, ¿sí? Ya la compraste y entonces arranca la construcción. Esa construcción es toda la adolescencia. Es como cuando uno va a una construcción de tu casa que compraste, ¿tú qué te imaginas cuando llegas allá? ¿Qué vas a ver? Pues vas a ver el cemento tirado allá, vas a ver la pala tirada por allá, la escoba, o sea, todo vuelto, nada, Nada. ¿cierto? Esa es la adolescencia. Y cuando llega la post-adolescencia, que es entre los 18 y los 21 años, es cuando te entregan la casa en obra negra, o en obra gris, ¿sí? O sea que, ¿qué le falta? Los enchapes, la pintura, o sea, los últimos detalles. De los 18 a los 21 son los últimos detallitos para salir al mundo real, a los 22 a ser adultos. Entonces es todo un proceso el que están viviendo. Por eso muchos creemos que nos cambiaron al hijo, ¿no? Uy, fue pucha, nos cambiaron. Esta no era la niña que yo crié. O sea, tiene la misma cara, pero no es. Y es porque ella está descubriéndose, está formando su identidad, está formando su personalidad, está queriendo ser ella. Y desde los 9 años ya empiezan a mostrarnos un poquito ese carácter. Ahora, también hay que tener en cuenta que todo lo que nuestros hijos son en el momento también viene de nosotros. Los primeros 6 años, inclusive desde que tu hija está en el vientre de, en este caso, Angélica, ya empezó esto a rodar, ¿sí? Es decir, que es como cuando tú te montas a un taxi y el taxi apenas te montas, prende el taxímetro, ¿cierto? Lo mismo pasa cuando queda embarazada la esposa o la persona, la mujer, ya empezó a contar todo. O sea, todo lo que esté pasando allí en ese embarazo, todo lo que esté pasando cuando nace, que por cesárea o que fue natural, hasta eso influye. Hoy se habla mucho, por ejemplo, en las constelaciones familiares, cuando tú vas y constelas, está muy de moda, Me salió de moda encanta. hace un tiempo por una serie que se llama Mi Otro Yo, y a partir de esa serie, pues todo el mundo quiso buscar el tema de la constelación. Yo también tuve la oportunidad de hacerlo, me pareció fantástico. Y ahí, y desde el parto ya viene algo. Por ejemplo, si naces por cesárea hay unas situaciones, si naces por parto hay otras situaciones. Entonces hoy estamos explorando una cantidad de cosas los que estamos metidos en este rollo de la educación. Yo por lo menos, David, he querido o estoy creando la comunidad más grande de padres conscientes de Latinoamérica. Ese es mi gran propósito, y es decirle a los papás, oye, aunque no estabas preparado para ser mamá o papá, porque esa es otra cosa, David, es que yo digo que el 80-90% de los papás no estaban preparados. Esto, Ninguno, ninguno. De hecho, yo cuando yo llegué al rol de ser papá y con Angélica, que es mi esposa, no estábamos preparados. Seguíamos los consejos de mi suegra, de mi mamá, de mis abuelos. O sea, uno prácticamente estaba pegando lo que los demás le decían que debía uno hacer, pero a uno nadie lo prepara para ser papá. yo digo que sí, no, sí, no. De hecho, yo he estado tentado desde hace tiempo a hacer un curso Ujú. para personas que quieren tener hijos, ¿sí? Porque yo sí pienso que sí hay muchas, sí se puede uno preparar para ser papá, pero inclusive ya teniéndolo o no teniéndolo. Porque sí hay varias cosas que hay que tener muy claras, inclusive hasta lo económico, ¿sí? Si en lo económico en el momento tú no estás firme en lo económico, pues tener un hijo es algo heavy, y la gente hasta tiene que sacar la calculadora hoy para tener hijos. Y por eso ves parejas que dicen, no, solo uno, porque ya hizo la cuenta, ya dijo, pucha, yo quiero tener a uno, pero lo quiero tener bien. Pero ya tener dos, entonces, porque es que yo, por ejemplo, y lo voy a decir acá al aire, yo no creo en esa de que los hijos vienen con el pan debajo del brazo. O sea, yo esa no la creo. Muchos dirán que sí, que yo pienso que más que el hijo el pan debajo del brazo es qué tan preparado estás realmente para esto. Por ejemplo, si te encanta el licor, entonces vos sos un man que los viernes y los sábados te encantan rumbarte y tuviste un hijo. O sea, ¿vas a seguir en la misma tónica? Entonces la respuesta es no, porque entonces vos tenés una responsabilidad grandísima con ese niño que estás trayendo al mundo, porque vas a ser el gran ejemplo para él. Entonces, ¿qué estará viendo él? Entonces, si vas a seguir en la misma tónica, ahí es cuando yo digo que no estaban preparados. Yo no lo digo en el tono de que
es difícil, no es difícil para mí. Es más, es la conciencia, desarrollar esa conciencia de saber que tenemos un gran propósito, David, como papás, y es entregarle al mundo una persona de bien. O sea, yo tengo la responsabilidad de entregarle al mundo, a mi hijo, cuando sea adulto, entregárselo para que el man vaya y sume y no reste. ¿Sí? Entonces ahí está la responsabilidad. Yo cuando estoy creando un hijo, a nosotros nos enseñan mucho a que vivamos desde el aquí y el ahora, ¿no? Yo creo que eso está de moda desde hace unos Sí, añitos, el el presente. aquí, el ahora, el presente. Pero cuando tú estás criando a tus hijos, no estás pensando tanto en el presente, porque lo que estás haciendo ahorita puede influir en los próximos años, ¿sí? Esta semana llevo 2 semanas hablando de las heridas de infancia que tenemos nosotros los adultos, y cuando vos ves las 5 heridas, porque son 5 heridas fundamentales, te das cuenta que de una u otra manera has vivido las 5 en algún momento de tu vida. Y si no las trabajas ahora, se las vas a transferir a tus hijos. Entonces Sí. imagínate todo lo que puede pasar de ahí en adelante cuando tú no tomas la decisión de decir, yo quiero ser una mamá consciente, un papá consciente. Pues miren, de esto hablaremos esta noche. Si usted tiene preguntas en el live, le invito a que lo deje, invito a que nos deje la pregunta aquí, o si tiene algún caso puntual, nos encantaría que nos cuentes porque será un espacio maravilloso. Cada miércoles después de las 9 con César Molina estaremos aquí hablando de crianza infantil porque, como lo decía él, básicamente sentimos que aunque no venimos preparados, sí podemos prepararnos, no podemos, digamos, quedarnos en la excusa de no fuimos preparados y actuar, digamos que desde la ignorancia. O sea, tenemos hoy todas las herramientas para poder no repetir las mismas heridas del pasado con las que fuimos criados, lo que tú dices, la herida de humillación, de injusticia, la herida de abandono, la herida El rechazo. de rechazo y otra más, sino que realmente empecemos a darnos cuenta que si no lo hacemos de forma consciente, estamos transfiriendo todos los miedos inculcados sin más a nuestros hijos de aquí en adelante para que vayan al mundo a llenar sus propios vacíos y no ser una persona completa y ejemplar en el mundo que hoy tenemos. Vamos al aire a hablar exactamente de esos modelos de crianza. Bienvenidos, feliz noche, ¿cómo están? Gracias por conectarse con nosotros. Llegamos ya a las 9:29 minutos. Aquí estamos con César Molina hablando de lo lindo a través de nuestro live. Ahí nos pueden seguir, soy David Silva, hablando de crianza infantil, hablando de los modelos de crianza, porque hoy el tema, César, hablaba justamente del aquí mando yo. Es que yo recuerdo, por ejemplo, cuando estoy echando, digamos que unos años atrás, en mi modelo de crianza, yo sí tenía una mamá muy autoritaria. Tuve un papá ausente, porque mi papá nos dejó muy temprano. Yo tenía tan solo 7, 8 años, mi hermano era mucho menor que yo, pero recuerdo que mi mamá realmente fue esa figura materna y paterna en mi preadolescencia y adolescencia y posadolescencia. Pero siento que ese mando de autoridad siempre era evidente. Digamos que era muy difícil que yo viera a mi mamá diciéndome, mi amor, lo amo mucho, te amo. No, mi mamá te amo era comprarme los cuadernos y matarse la vida para poder, digamos, que darme todo lo que ella creía que yo me merecía. Pero cuando replicamos esos modelos de crianza, es difícil entender qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. El aquí mando yo. Empecemos, por ejemplo, César, cuando encontramos esos modelos de crianza donde hay tanta autoridad, donde hay todavía esa famosa frase de con la letra con sangre entra y usted me tiene que hacer caso porque yo soy el que manda aquí. Contemos un poquito de esos modelos equivocados de crianza actualmente. Es que el modelo anterior era un modelo muy militar, ¿no? Sí, Y cuando tú cuentas ahora de que en el caso tuyo fue pues una mamá que le tocó o tuvo que hacer los dos roles, eh, digamos que en muchos hogares sí estaba ese papá, pero era un papá ausente en cuanto a muchas cosas, porque era un papá que salía a trabajar, era un papá dador, pues que salía y conseguía el pan, y muchas mamás quedaban en casa. Y ese papá ejercía solo un rol, y era el rol de la disciplina y el castigo, ¿no? Y digamos que en esa época, pues el maltrato físico, psicológico, pues estaba bien visto, porque si tú retrocedes mucho más y les preguntas a tus papás cómo eran los abuelos con ellos, pues era mucho peor, ¿no? Utilizaban técnicas mucho más fuertes con nuestros padres. Entonces ellos, pues digamos que habían aprendido esa forma de crianza y la replicaron con nosotros en algunos casos. Yo de pronto vengo de familia donde no me tocó mucho el tema de que me pegaran y eso,
pero sí, sí tengo muchos amigos y muchas familias que les tocó. Entonces era un modelo muy autoritario donde tú con la mirada de tu papá ya sabías qué tenías que hacer, pero entonces no podías hablar, entonces no podías participar, entonces tenías que obedecer y entonces es un modelo que ahorita no funciona porque como decía al principio cuando iniciamos, hoy en día los chicos son mucho más reflexivos, inclusive nosotros les hemos dado la oportunidad a ellos de que expresen sus emociones, nosotros no podíamos llorar. Y siempre hablo de este, por ejemplo, bullying en la época de nosotros, te hacían bullying, tu papá o tu mamá te decían, si te vuelven a hacerlo, te vas a pegar a vos, ¿sí? Entonces resulta que uno terminaba en otro tipo de cosas en el colegio porque digamos que nuestros padres eran muy fuertes en ese aspecto. Hoy los chicos necesitan un papá y una mamá mucho más flexibles, papá y mamás con firmeza, porque tú dijiste ahora, hay padres que son muy autoritarios, pero también hay familias donde no hay autoridad, entonces el hijo es el que es la autoridad en casa. Y ocurre muchísimo. Hay un libro que se llama Límites y Berrinches, y vos mirás en la carátula de ese libro y aparece un niño gigante, ¿sí? Y un papá así, entonces un papá como Con agachado miedo. y con miedo y el hijo así grandote. Y claro, yo me encuentro con muchas familias, no solo aquí en Colombia, sino en muchos países donde sucede eso, porque esas papás que vienen de familias muy autoritarias quizás se pasaron para el otro lado, a la otra orilla, como te decía, fuera del aire. Se pasaban para la otra orilla y la otra orilla es donde no hay autoridad. Entonces yo pienso que el modelo de crianza hoy es un modelo firme, ¿sí? Firme, democrático, pero a la vez es con flexibilidad, ¿sí? Es un modelo donde hay muchísima comunicación, David. Entonces creo que el papá de nosotros no tenía comunicación, o la mamá que le tocaba hacer los dos roles, no tenía esa oportunidad de poder ser esa mamá bonita, porque si pudiéramos hablar más de esto, cada rol, la mamá tiene un rol y el papá tiene un rol. Cuando a la mamá le toca hacer los dos, como le tocó a tu mamá, pues es mucho más difícil. Los chicos utilizan una palabra para describir a las mamás que son mamás y papás a la vez, como mamá soltera, dicen que son, que tienen, siempre se me olvida esta palabra, que son, inclusive es una enfermedad que yo creo que es bipolar, Bipolar. ya, bipolar. Entonces mi mamá es bipolar, claro, porque en un momento está muy amorosa, muy bella, y en otro momento está bravísima. Entonces uno dice, pero ¿cómo hace mi mamá para cambiar de esos decibeles de un momento a otro? Y es porque como le toca hacer los dos roles, sí, porque la autoridad sigue siendo del papá, de la figura paterna, y la parte de amor, comprensión, ternura y belleza es de la mamá, ¿sí? Han cambiado otras cositas allí, es porque la mamá de antes, no la mamá tuya, esa mamá que tú describiste ahora, es la mamá de muchos oyentes, puede ser, ¿sí? Esa mamá que le tocó esas dos cosas. Pero también hay muchas mamás que eran muy, muy suaves, ¿sí? Estaban en casa, el papá era el que era muy estricto y esa mamá ejercía ese rol bonito, ¿no? Ese rol de amor, ese rol de ven te escucho, ese rol de comprensión que todavía debe existir y por eso ojalá siempre en los hogares hayan esas dos partes. Así estén separados, pero que exista sí, en la medida de lo posible, ¿no? Que pueda existir esos dos roles, porque cuando es uno solo, es muy complejo hacer los dos. Lo hacen y lo hacen muy bien. Conozco mamás que lo hacen perfectamente, pero sí es un poco más complejo y ahora en esta época donde los chicos son mucho más, hay que prepararse más para trabajar con ellos. De hecho, invitamos a todos los que a esta hora también se conectan con nosotros. Nos han dejado comentarios, nos han dejado historias que vendremos a contarlas en el siguiente bloque, pero también nos ponemos a pensar, aquellos que están ahí en el live, en arroba soy David Silva y pueden encontrarnos en Instagram, va a encontrar el live con César Molina, voy hablando de crianza infantil. Ya hablamos de ese modelo autoritario, ese modelo que es de crianza antigua, con la que seguramente muchos de los papás hoy fueron criados con violencia, con maltrato. La letra era pesada y su maltrato se veía de forma verbal y eso terminaron, digamos que traspasándoselo a sus hijos. Por consiguiente, tal vez tu papá era un poquito grosero al momento de poder hablarte. Cuando se enojaba prácticamente había que esconderse debajo de la baldosa de la casa porque no había sitio donde pudieras dejar de recibir ese maltrato. Pero cuando uno también es flexible, está cometiendo un error. Y eso tal vez es la confrontación de muchos papás. Ni siquiera de los papás con los hijos. Es exactamente dentro de los papás que hay confrontación si realmente están haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque como vienen de modelos de crianza diferentes,
entonces terminamos siendo flexibles. No queremos ser esos papás violentos y maltratadores, ni mucho menos esos papás que eran discretos, secos, tímidos, sin palabras, que uno no podía, no sentía la comunicación con los papás. Uno decía, no, yo para qué le voy a contar a mi papá lo que me pasó en el colegio, no me va a poner cuidado, ni sé si me va a escuchar y no sé si me va a aconsejar. Entonces uno terminaba refugiándose en otras personas externas a la familia y uno no era amigo ni del papá ni de la mamá. Hoy en día eso ha cambiado, pero ha cambiado y se ha ido al otro extremo y se ponen en conflicto dos papás, mamá y papá, por la crianza de un hijo. Si ser muy flexible también vale la pena. ¿Tú cómo lo ves? Lo primero que hay que decir con lo que estás hablando allí es que nosotros no podemos ser los mejores amigos de nuestros hijos. Yo creo que hay que ser muy claros en esto. Nosotros somos papás y mamás amigables. ¿Sí? Digamos que en ese orden de ideas, cuando los papás se pasan para la otra orilla, como te lo dije ahora, eh, pues se hacen amigos de los hijos y cuando tú te haces amigo de tus hijos, pues ya no va a haber autoridad. Cuando tú un amigo te da un consejo, tu mejor amigo, tú le pones, le pones cuidado, no, es mejor amigo y no. Lo mismo pasa con los papás. Y dijiste algo que me parece que es súper clave para este programa y es, hay que ponerse de acuerdo los padres, ¿sí? Porque evidentemente cada uno viene de una creencia distinta y lo que necesitamos es conformar nuestro propio modelo de crianza. ¿Sí? El de esa casa, el de ese hogar, el de esa familia. Ya no es el modelo de crianza de David, ya no es el modelo de crianza de Angélica, es el modelo de crianza de esa familia, ¿sí? Y se traen cositas de cada uno, ¿sí? Esas cositas me gustaban de mi crianza, tu pareja también dice, a mí me gustaba esto en mi crianza, entonces siempre los padres tienen que ponerse de acuerdo, porque el tema de la flexibilidad yo creo que se ha tomado de mala manera. Yo pienso que hay que ser flexibles, pero con firmeza. Hay unas normas en casa que sí pueden ser flexibles, pero son muy pocas. Y hay otras que no tienen flexibilidad. Entonces es importante, y me gusta que dijiste al principio, dijiste algo que utilizan mucho los papás, y es que no estamos preparados. Pero luego en el segundo corte dijiste, me gustó, dijiste, pero sí nos podemos preparar, claro. Sí nos podemos preparar y dentro de esa preparación, la idea es que los padres se pueden entrenar para que cada uno sepa cuál es el rol que debe asumir dentro del hogar, para que esa flexibilidad se pueda manejar de una manera un poco más concertada, ¿sí? La flexibilidad no puede ser muchas veces en el camino. Eso que pasaba de que, mamá, me dejas ir a, no sé, a la fiestica de mi amiguita, entonces la mamá le decía, vaya y pregúntele a su papá. Entonces la niña se iba para donde el papá y luego el papá le decía, ¿qué le dijo su mamá? No, te va a preguntarle a su mamá. Entonces no habría, la niña decía, o sea, aquí qué, entonces ¿Quién quién manda? manda o quién es el que da el permiso. Y era porque las familias no se comunicaban bien. Hoy las familias deben comunicarse bien. Y yo siempre hablo de que los hogares deben tener un manual de convivencia. ¿Sí? Un manual de convivencia donde esté clarísimo todo. Normas, reglas, como en los colegios. Tú cuando estás en un colegio, sabes a qué atenerte. Tú sabes qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Entonces creo que aquí uno de los temas que hay que trabajar muchísimo en el hogar es la comunicación entre los padres. Pues ya venimos con el cierre, con historias, con comentarios. Además estamos en live a través de soy David Silva en Instagram y a través de nuestro WhatsApp 320-6628-895 puedes dejarnos tus comentarios. Hoy tenemos a César Molina, mentor especializado en ser facilitador de parejas y en la crianza infantil mucho más. Hoy hablamos justamente de la autoridad de los padres, ese famoso aquí mando yo. 9:41 minutos, somos navegantes de la noche en tu radio tiempo, todo el tiempo. Listo. Ahora sí. Bueno, bienvenidos. Puedes hacerte más cerca si querés. Para que te Ok. vea más cerca. Exacto. Ahí en la misma línea. Más pegadita a la mesa. Eso, ahí te pueden ver bien. Mucho mejor. Él es César Molina. Nos acompaña hoy. Todos los miércoles tenemos un tema importante sobre la crianza infantil. No se imaginan lo orgulloso que me siento. Uno, porque como papá de una niña hermosísima de 9 años, siento que lo que tú decías es muy cierto y al final nos podemos escudarnos ni autosabotearnos diciendo, por ejemplo, no estamos preparados para ser papás. Yo no lo estaba, o sea, yo no lo estaba. Angélica, mi esposa, tampoco. Y conforme pasa el tiempo, uno se va adaptando a lo que los hijos plantean también, porque uno por más que quiere imponer un modelo, los hijos terminan llevándonos a adaptarnos
no solamente a la sociedad en la que vivimos ahora, sino tal vez al hijo o hija que tienes hoy, a esa magia de ser que tienes como el príncipe o la princesa de tu casa, de tu hogar. Y eso ha pasado con nosotros. A mí nadie me dijo qué hacer. Yo creo que cuando el último pañal de María Antonia, Angélica me decía, nunca lo aprendiste a poner bien, nunca. Pero yo, por ejemplo, aprendí muchísimo cuando salía incluso de este horario que tenía hace muchos años, que regresé. Yo llegaba a las 12 de la medianoche y yo llegaba a relevar a Angélica, mi esposa, y me quedaba toda la madrugada dando el teterito y era feliz. Y al día siguiente, claro, tenía las ojeras de oso panda, pero era feliz. Y qué bonito que hoy, si eres mamá o papá, independientemente si hoy están a distancia, separados, pero si están juntos en ese momento criándolos, que sean papás presentes. Yo puse primero que todo ante el mundo entero que mi hija era lo más importante y mi esposa. Y eso me llevó a que yo no me perdí ni una ecografía. Creo que me perdí dos porque era inevitable, no me las, porque no pude asistir, pero el resto todas las ecografías, a todos los exámenes, a todos los controles, a los crecimientos y desarrollos, a todas las citas médicas, a todos los eventos, a todas las fiestas. Ojalá uno pudiera vivir ese momento y que usted pueda ver en el carrete de su celular fotos que nunca va a montar a redes, pero que usted pueda ver esos momentos compartidos con su hijo, con su hija, y que al final él recuerde algo de su infancia, que recuerde un viaje en carretera, que recuerde las veces que salían al parque a jugar fútbol o el deporte que tanto les gustaba, que de pronto aprendió a montar bicicleta, que aprendió a nadar junto con usted como papá o mamá, pero que realmente usted sea presente en la vida de su hijo. Ese es el mejor regalo que le puede dar. Qué pena, me regué un poco. No, no, está bien, está bien. Yo te quiero contar algo y es que yo te puedo decir que yo estaba preparado porque tuve la fortuna, tengo la fortuna o tuve la fortuna de haber dirigido una institución educativa durante muchísimos años. Estuve 19 años como director y rector y coordinador de convivencia y con ellos realizábamos, con los adolescentes de la institución realizábamos convivencias escolares. Estoy hablando del año 2005, iniciamos hace 18 años, para 19 años. Y en esas convivencias, David, pasaban cosas muy interesantes y que era, los chicos contaban sus historias y yo no tenía todavía hijos y todavía no me había casado. La mamá de mi hijo era la novia mía en ese momento. Y yo recuerdo que yo escuchaba esas historias que decía, mi mamá no hizo una cosa de papá y ahora estoy así. Entonces yo escuchaba esas rebeldías y yo decía dentro de mí, cuando yo tenga un hijo, yo no puedo hacer esto, esto y esto porque en la adolescencia me van a pasar factura. Y bueno, fueron pasando los años, luego me casé y luego planeamos tener a nuestro hijo, que fue totalmente planeado. Y yo siempre que llegaba de convivencia le decía a la mamá de mi hijo, le decía, no podemos hacer esto, 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 porque nos pueden pasar factura después. Y por eso cuando los padres de familia me dicen lo que tú me dijiste, que me parece que es lo normal que digan todos, es que nadie nos preparó para esto. Yo siempre digo, no te prepararon porque quizás no has querido ver más allá. Tú ahorita estás aquí conmigo porque estás viendo hoy lo importante que es que alguien te diga, mira, por ahí no vas, o hacerle por acá, o hablarle de esta forma, o intenta hacer esto. Alguien que nos lo diga. En esa época, por ejemplo, nuestros padres no tenían quien les dijeran. La vecina, la tía, la hermana, la tía, todos actuaban igual. Hoy hay muchísima información, David. Hoy hay mucha gente como yo hablando de crianza, hay mucha gente hablando de cosas muy interesantes. Hablando, por ejemplo, de por qué no es bueno el maltrato físico. Porque el maltrato físico, por ejemplo, causa muchas heridas. Y posiblemente funcione porque tu hijo te tenga miedo, más no porque te tenga respeto. Y siempre he pensado que el respeto se gana con firmeza. Para mí la palabra clave de este en vivo hoy, o de este live, o de este programa es firmeza. Yo creo que tú puedes ser un padre muy, o sea, ser autoritario, pero firme. Firme en tus convicciones, firme en la forma en que tú y tu pareja, o en que tú y la mamá de tu hijo, o en tú y el papá de tu hijo, se han puesto de acuerdo para la crianza de los hijos. Yo pienso que lo más acertado, David, es que la pareja se ponga de acuerdo en cuál es el modelo de crianza que queremos trabajar con nuestros hijos. Si alguien nos lo cuenta y nos dice cómo es, pues creo que lo mejor es dejarse guiar. Pues de hecho ya vamos al aire en unos segundos y tenemos historias que nos han dejado. Tengo una que requiere todo tu profesionalismo para poder Súper. responderla. Vamos a darle.
¿Cómo le han pasado? Están como calladitos en el live, pero están poniendo cuidado, o sea, están poniendo cuidado a absolutamente todo. De pronto nos han ido algunos Déjenme un mensajes. 7 ahí en el chat Se nos han ido algunos mensajes de para saber pronto. que están ahí conectados. Yo no he 7 alcanzado a leer. corazoncitos para saber que están ahí presentes. El Carpintero del Amor, música de Andrés Cepeda en tu Radio Tiempo 89.5, 9:47. Somos navegantes de la noche. Aquí estamos hoy hablando de crianza infantil. César Molina, que es nuestro mentor, que a propósito tiene esta experiencia para poder hoy poner sobre la mesa el cómo saber educar, cómo llevar una crianza que es difícil y desafiante, porque estoy seguro que a muchos papás les ha pasado que las preguntas que hacen los hijos, sin importar la edad en la que la hacen, muchas veces los hijos, a diferencia de la edad de nosotros, si uno decía, mamá, eh, ¿por qué pasa esto en la vida? La mamá le iba a decir su respuesta según su conocimiento y uno no tenía cómo debatir, no había medios para poder debatir. Hoy un niño hace una pregunta, mamá, ¿por qué esto pasa de esta manera? Ya el niño tiene una idea en su mente y está buscando simplemente que la mamá o la papá o la mamá o el papá revalide esa idea que tiene en su mente. ¿Por qué? Porque hay muchas herramientas, tienen internet, tienen redes sociales, los amigos también tienen un mundo increíble que es mucho más rápido, que es mucho más ágil que lo que uno tenía en su época. Pues bien, saludo por ejemplo a todos los que a esta hora nos dejan su mensajito. Dije que pusieran 7 en el chat y empezaron juiciositos a hacerlo a través de soy David Silva, nuestra cuenta de Instagram. Estamos en live. Dice por acá Claudia, Clauma Oficial, dice, lo necesito, mi hija mayor va a cumplir 9 y es un poco difícil. Yo escucho Radio Tiempo todo el tiempo. Créeme, Claudia, que te entiendo perfectamente porque uno tiene que estar listo exactamente y consciente para poder llevar la crianza de sus hijos de forma idónea. Hablamos de historias y como hoy hablamos de la autoridad y cómo esos modelos de crianza terminan afectando o beneficiando hoy a tus hijos, hay una historia, César, que quiero compartirte que dice lo siguiente. Dice, hola Radio Tiempo, hola David, César, quisiera contar un poco de mi historia. Aparte de contarla, quiero desahogarme. Hoy tengo 29 años, pero mientras pasé mi niñez y sobre todo mi adolescencia, sufrí abuso por parte de mi madre de manera verbal, psicológica y física. Fui violentada junto a mi hermana hasta el punto de amenazarnos de acabar con nuestra vida. Los golpes eran diarios y hasta no vernos en nuestros últimos sollozos no dejaba de golpearnos. A los 14 años me sacó de mi casa, me volví rebelde, estuve en las calles y por poco pierdo el camino, pero a los 19 años conocí a mi esposo, un gran hombre, un extraordinario ser humano, un policía, llevamos 10 años y me ha enseñado a lo que es en realidad el amor. Nos casamos al año de relación y tuve mi hijo y ha sido difícil alejarme de mi madre y de mi padre. No sé qué me ata a ellos. Siento sobre todo con mi mamá que debo ocuparme de ella porque es una persona inestable emocionalmente. El año pasado la tuve en el psiquiátrico porque luché por mucho tiempo buscando que la diagnosticaran. Deseo alejarme, cortar lazos. Ella siempre me hace daño y siento que ese vacío y ausencia no ha podido llenarlo, no he podido llenarlo. Soy todo lo contrario a ella, trato siempre de educar a mi hijo dentro del amor y la comprensión y no hay golpes, tampoco malos tratos. Nunca comprendí el hecho de cómo pudo hacernos tanto daño si decía amarnos. Hoy que soy madre, cuestiono cómo alguien podría hacerle daño a un ser que uno solamente quiere amar y proteger. Y necesito ayuda para sanar. Ya he visitado psicólogos, terapias, en fin, nada me ha ayudado a superar ese sufrimiento hasta el día de hoy, pues vivo muy lejos de ella y aún así me afecta tener una relación con ella. Yo escucho Radio Tiempo todo el tiempo. David, una historia muy fuerte, Dura. pero es la historia de muchas personas. Esa historia que cuenta la oyente, la he escuchado varias veces y creo que ella en medio de todo lo que está contando, creo que entendió el mensaje. Y el mensaje es que cuando ella tuviera un hijo, no iba a aplicar las mismas técnicas que su madre aplicó. Y creo que allí, en este caso, pienso que está haciendo algo muy bonito y es, se dio cuenta que a través de los golpes y a través del maltrato físico, verbal, psicológico, las cosas no funcionaban. Y por eso ella está haciendo un gran trabajo con su hijo, no utilizando esas técnicas. Yo siempre digo que es muy difícil el tema del perdón, ¿no? Es algo complejo que la gente se le dificulta muchísimo, pero el perdón es la herramienta más
es la herramienta más maravillosa para poder sanarte. Porque cuando tú perdonas, tú te estás liberando a ti misma. En este caso, esa mamá que cometió tantos errores y quizás porque no sabía cómo hacerlo, y si nos vamos un poco atrás y nos damos cuenta cómo posiblemente ha sido la crianza de esa mamá, nos damos cuenta que también posiblemente fue muy dura y a veces tenemos que utilizar mucho la compasión, o sea, mirar a los seres con compasión, o sea, esta señora, tantas cosas que vivió, quién sabe cómo fue, a veces ni sabemos cómo ocurrieron las cosas con nuestros padres, pero yo la entiendo y la comprendo a ella, que no debe ser nada fácil. Además, todavía tiene 29 años, y digamos que uno, hay unas etapas cuando va llegando como a los 35, un estudio que es de los septenios, una teoría de los septenios, es que la vida se divide en ciclos de 7 años. Cuando tú llegas al septenio número 6 o 7, estamos hablando de los 35 a 42 años, es una etapa donde estás pensando mucho en tu propósito de vida, o sea, ¿a qué vine a este mundo? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué pasó esto? Quizás ella con 29 años ya se ha ido como adelantando a esa etapa de reflexión tenaz. Por eso hablan a veces de la crisis de los 40. La crisis de los 40 tiene que ver con este cambio de ciclos. Y yo le recomendaría a ella, porque pues digamos que la idea no es tratar de dar un consejo acá, sino una recomendación es trabajar mucho el perdón hacia ese ser. Yo pensaría que no es tanto alejarse, sino comprender, indagar un poco más cómo fue esa crianza de esa persona, o sea, la mamá, y llegar un poco al tema de, bueno, por lo menos yo estoy haciendo bien las cosas con mi hijo y buscar la manera de sanar tu corazón porque cuando yo sano me libero. Y creo que ahí sería el secreto. No sé qué tantos tratamientos ha hecho la persona, pero es sanar de corazón. De hecho, yo siento, y digamos que pasamos de largo, pero por ejemplo, si entre tantas terapias estás, por ejemplo, encontrando que esos patrones con los que estás creando a tus hijos y que te estás dando cuenta que son equivocados, porque digamos que has estado pendiente del programa el día de hoy, has estado escuchándonos desde cualquier región en el país o en la ciudad o en el live, en arroba soy David Silva, recomiendas, yo ya lo hice, yo también me constelé, y constelarte es viajar a ese pasado, a una circunstancia que tú ya identificas en este presente y te das cuenta que la respuesta no la tiene la persona con la que estás, ni la tiene el entorno, la respuesta está contigo y está exactamente en tu pasado. Entonces uno va al pasado no a llorar ni a lamentarse, sino a sanar, a entender exactamente el origen y el motivo de por qué hoy te sientes así, de por qué hoy definitivamente no encuentras, digamos que la felicidad y la tranquilidad, y básicamente hoy estás repitiendo de forma inconsciente los errores con los que creciste cuando eras tan solo una niña o un niño. Curar las heridas de infancia a través de la constelación me parece maravilloso. Yo lo hice con mi papá y créeme que esa sesión fue divina porque pude entender que muchas veces hoy no podemos culparnos por lo que hoy somos o por lo que pensamos, por lo que sentimos o cómo reaccionamos, porque básicamente fue las herramientas con las que nuestros papás nos crearon a nosotros y que muchas veces hay cosas que ni siquiera nosotros entendemos porque simplemente hoy de forma inconsciente quizá estamos actuando bajo ese patrón. Es cuando se da cuenta que tal vez sin pensarlo te estás, no es el caso del oyente, pero puede pasar. Yo no era así, pero me estoy convirtiendo en como era mi papá conmigo. Y yo no era así, yo dije que yo no iba a ser ese papá con mi hijo, con mi hija y me estoy convirtiendo en él. Entonces hay muchas circunstancias, no solamente la crianza, o sea, relaciones de pareja, economía, lo que usted quiera sanar, muchas veces la respuesta está en el pasado de esa manera cuando se constela. Pero por ejemplo en este caso es bonito revisar, más allá de pensar consciente en cómo cambiar esos patrones de crianza infantil, César, en que podamos mirar si tenemos en algún momento una herida y que bajo esa herida hoy estamos educando a nuestros hijos. No sé si me dejas recomendar una película. Hay una película espectacular que se llama Mi Encuentro Conmigo y está en Disney, en la plataforma de Disney, es con Bruce Willis, es del año 2000. Y es una película muy bonita porque en esa película este personaje, siendo un adulto, se encuentra con su niño interior en la vida real y se encuentra con él, el niño interior, y ese niño interior lo lleva hasta ese momento de su infancia donde ocurrió eso que le afectó en la adultez. Era un hombre amargado, soltero,
cuando este niño lo lleva a ese episodio de recordar lo que sucedió con su papá y lo que sucedió con su mamá, ahí es cuando él encuentra esa parte de sanar, de por qué papá hizo lo que hizo y mamá hacía lo que hacía. Entonces creo que tú acertaste muchísimo en que hay que ir al pasado, ¿sí? Mucha gente no quiere ir al pasado, mucha gente quiere olvidarlo, ¿no? Y de hecho el cerebro tiene algo y es que el cerebro logra borrar algunas cosas, no sé si te acuerdas de la película Intensamente, donde Ujú. hay unos archivos guardados, ellos están allí, pero tu consciente no los quiere recordar porque todo está en el inconsciente. Y cuando tú vas al pasado y encuentras esos momentos donde realmente ocurrió ese disparador que hace que hoy sientas el abandono, el rechazo, la humillación, la injusticia, las cinco heridas. Entonces creo que esos procesos de constelarse, esos procesos hay algo que se llama registros akáshicos, que es también ir allá al pasado y como uno tiene la posibilidad de cambiar, David, el pasado. Uno tiene la capacidad de ir allá y cambiar, modificar y volver al presente. Suena algo como mágico y como de Hollywood, pero se puede hacer. Lo que pasa es que la gente está hoy en el despertar, David. Entonces, y han despertado a los 40, a los 35. Yo digo, si pudieras haber despertado a los 20 años, imagínate cuántas cosas te hubieras evitado. Estamos en la era del despertar de la conciencia. Y por eso hoy todo el mundo está metido en estos lives, metido en estos programas, porque hay muchas respuestas sin resolver, pero también lo dijiste ahora, todas las respuestas están dentro de ti. Exactamente, cuando uno va, por ejemplo, a sanar o incluso a entregarle la carga que los papás cuando se han ido, que no están con nosotros, terminan dejando misiones en nosotros que básicamente no siempre son positivas, muchas veces nos cargan. Entonces es como volver a entregar esa carga o esa misión a los papás o a los abuelos o a alguien de tu antepasado que realmente tiene relación contigo, porque bueno, hay muchas situaciones que pueden pasar en tu pasado que hoy pueden estar condenando tu presente, que eso será tema justamente en otra edición de Los Navegantes de la Noche. Vamos de una vez a los comentarios que nos han dejado a través del live en arroba soy David Silva, estamos en vivo, conéctese con nosotros. Saludo, por ejemplo, a Belly Celis, que dice un saludo desde Texas, conectada y muy encantada con el tema. Soy madre de 3 niños, entre ellos unos gemelos, y sí que se cometen errores, dice ella. Silvana Carvajal dice, es de mucha paciencia, más que todo en esos tiempos donde la crianza es respetuosa, pero a veces no sabes cómo reaccionar ante ciertos casos en donde tus papás lo hubieran solucionado con la correa. Tráigame la correa. Por acá dice Lady, me encanta escucharte, David, un abrazo también para ti, Lady. Para acá dice Garbo Boutique Cali, dice, hay que hacer una terapia que se llama Perdonando a papá y mamá y nos ayuda demasiado a no repetir esos patrones. Y por acá dice La Torre 2000, dice el mejor mentor de familias, que es César Molina. César, ha sido un placer y se nos queda corta la hora porque cada miércoles te vamos a tener aquí en Los Navegantes de la Noche hablando de estos temas que a todos nos interesan. Te lo pongo y qué mejor que poder hablarlo con experiencia porque soy papá de una hermosa niña a la que amo y que básicamente es el orgullo de esta familia, que es María Antonia, pero asimismo también lo quise traer al programa porque realmente hay muchos papás y mamás que hoy se debaten en cómo hacer las cosas correctamente en una crianza infantil. Sí, sabemos seguramente que muchos cuando tenemos una situación amorosa difícil, vamos a terapia. Me parece perfecto que lo hagan, pero nadie nos dice realmente cuando no estamos haciendo las cosas bien con nuestros hijos o cuando sientes que te alejas y las cosas no funcionan, porque así como tienes relaciones que parecen no fluir, hay veces que la relación con los hijos cuando van pasando de una etapa a otra tampoco fluyen. Entonces, traerte aquí ha sido realmente maravilloso, un honor tenerte acá y esperamos que el próximo miércoles esos temas traigan a más oyentes a que nos escuchen y puedan aplicar desde mañana mismo todo lo aprendido el día de hoy. David, muchas gracias a ti por la invitación. La verdad que también me sentí muy cómodo, muy feliz. Me encanta tertuliar, la verdad es que soy tertuliador Bastante. 100%. Y hablo muchísimo y bueno, y como este tema me apasiona y como lo entiendo y como me encanta y como ya son 22, voy a cumplir 23 años trabajando en esto, pues creo que lo tengo allí en el corazón y también tengo un niño maravilloso que se llama Simón, que pronto me está escuchando y que ya es hora de que se acueste a dormir. Está escuchándome porque es primera vez que me escucha en radio y bueno, también por él yo, créeme que la conciencia la he desarrollado muchísimo más.
porque siento que quiero entregarle al mundo de verdad personas mejores desde mi hogar, entregar a mi hijo para que de verdad sume en el mundo. Te agradezco muchísimo la invitación y bueno, vamos a seguir estando aquí los miércoles y bueno, yo feliz, feliz. Me preguntan, primero que todo, que si el live lo vamos a guardar, por supuesto, y lo van a encontrar en las redes sociales, soy David Silva en Instagram y también en tus redes sociales, que además muchos lo están pidiendo por aquí en Instagram y en WhatsApp. ¿Cómo te pueden seguir a ti, César? Sí, en Instagram me siguen como César Molina Mentor, al igual que en TikTok, y en Facebook me siguen como César Molina Ramírez. Y no sé si doy mi número de WhatsApp donde me pueden ubicar. Claro. Sí, el 315-530-0340. 315-530-0340. Así es, llegamos por supuesto a cerrar este live y cerrar este miércoles maravilloso de crianza infantil en los navegantes de la noche de Radio Tiempo 89.5 todo el tiempo. Nos quedamos porque tenemos historias para compartir en la noche de este miércoles con tu Radio Tiempo 89.5 todo el tiempo. Dice por acá, nos tiene trasnochado pero excelente mentor. Es que me estaban preguntando si dejamos el live puesto. Sí, lo vamos a dejar puesto para todos los que aprovechan y están buscando nuevamente repetirlo. Por acá dice, ¿quién me dijo por acá? Bueno, ¿cuáles son las redes del invitado? Ya las dijimos. Igual pueden seguirlo, César Molina Mentor en Instagram. Ahí van a encontrar todo el contenido de César y además es un gran mentor que les puede ayudar muchísimo con la crianza infantil. Hay un caso que me acaban de dejar, si lo respondemos antes de cerrar el live. Por acá dice, bueno, dice, tengo un problema grande con mi hija. Actualmente estoy fuera de casa para evitar más problemas. Mi esposa no me ayudó a corregir desde más chica. Era yo el que corregía. Mi hija me comenzó a ver como el malo y me odia y la historia es larga, pero ahora ha empeorado el odio y hasta con la mamá es más duro. No sé si es correcto regresar a casa con el riesgo de que puedan empeorar las cosas. Esa es la pregunta que creo que todo el mundo se hace, porque cuando hablamos de los roles, así que dijimos hoy en el live que la autoridad hay que tenerla, pero básicamente con firmeza más que con autoridad como tal, es que ese es el riesgo que se corre, ¿no? Que muchas veces el que toma la autoridad o la firmeza lo van a ver como el malo del paseo, porque es el que pone las reglas, el que corta la permisividad de lo que quiere el hijo hacer en casa y que no puede. Sí, ese precisamente era el papá de antes. ¿Sí? El papá de antes era el villano, ¿sí? Porque la mamá no tenía desarrollada esa parte de la disciplina. Eh, pero hoy la mamá también debe tener la facultad de saber cómo disciplinar. Yo le recomendé a esta persona que primero, antes de volver a la casa, lo primero que tiene que hacer es solucionar la situación con la mamá del hijo o de la hija. Porque si no se soluciona desde los adultos, pues claro, él va a llegar a casa y va a seguir siendo el villano. Yo soy un precursor de que no, que ninguno, que si van a ser villanos sean los dos, ¿sí? Pero que no siempre quede uno como villano y el otro Como el no, héroe. no, debe haber un equilibrio, o sea, y por eso cuando te puse el ejemplo ahora va a preguntarle a su mamá y va a preguntarle a su papá, no, ya está definido. O sea, las reglas de juego tienen que estar definidas desde los papás, donde si ocurre X situación que no está bien, un acto que no está bien, pues que papá y mamá ya sepan qué es lo que van a hacer. Entonces creo que eso que está pasando con este oyente es lo típico que pasaba antes. El papá de verdad era el villano en muchos hogares. En el caso tuyo, David, pues ese personaje no estuvo. Digamos que muy en el fondo me imagino que también cargas algunas cosas allí, pero por lo menos no estuvo, pero cuando ese personaje sí está y juega el papel del malo, hoy, en esta etapa, en estos tiempos, es fatal que tú seas el villano de la película cuando la responsabilidad es de los dos, ¿sí? Y la autoridad la manejan los dos, y la verdad es que hoy todo se trabaja en equipo. Si están juntos, si son padres separados, que también he trabajado con muchas familias de padres separados, es muy complejo porque casi siempre la persona que vive con el hijo, que en muchos casos es la mamá, le toca ejercer los dos roles. Y también ese modelo de crianza, digamos que en un gran porcentaje adoptado por el hijo. Nos encantó tenerte acá, César. Bienvenido siempre. Ese es, digamos que nuestro primer encuentro. ¿Cómo te sentiste? Bien, bien, como te dije ahora, yo soy tertuliador, entonces me encanta conversar.
Realmente no había estado en una emisora, como te dije, había estado en dos programas, pero todo fue como grabado desde casa. Era mucho más sencillo, pero no, la verdad contigo me sentí súper fresco, más que llegué temprano, entonces ya me iba como adecuando. Y no, creo que fue muy sencillo y más porque son temas que me encantan. Entonces creo que es mucho más fluido. Temas con los cuales podemos hablar acá siempre en confianza, así que bienvenidos porque cada miércoles vamos a tener a César acá en Los Navegantes de la Noche hablando de crianza infantil. El tema y el espacio ha sido tan maravilloso porque muchos acá en el WhatsApp de la emisora y acá también les ha gustado muchísimo que hablemos de la crianza, de los hijos, que nadie nos dice realmente cómo hacerlo, pues cada miércoles van a poder encontrar ese espacio aquí en Los Navegantes de la Noche. Mil gracias a todos, se quedan conmigo por supuesto con todas las historias hoy miércoles y cada miércoles de 9 a 10 con ese servidor y con César hablaremos de crianza infantil. Cuídense mucho, feliz noche, ya guardamos el live para que lo puedan ver si se lo perdieron o quieren repetir algo puntual para anotar y ejecutarlo desde el día de mañana también y va a quedar exactamente pegadito también con las redes sociales de César. Un abrazo para todos, feliz noche, chao.